fábrica lo que hacía era tomar la ley, la 53/2007, ver a quién se había vendido y destacar las paradojas chocantes de cómo es que ha vendido usted a tal país cuando, según el criterio de su artículo 8º, no debería venderle. Por lo menos para destacar esas incoherencias que siempre acababan en la misma historia. Por un lado, no hay transparencia, la Junta Interministerial evidentemente funciona con una oscuridad todavía muy significativa a día de hoy, y por otro lado, esa cláusula que he mencionado ya en un par de ocasiones, que le permitía, en definitiva, al Gobierno, a su arbitrio, autorizar o no una operación, fuese de una empresa privada o de una empresa pública. Eso era absolutamente irrelevante. Aunque sean de una empresa privada, tienen que tener la autorización del Gobierno para poder hacer la operación. Luego, en ese ámbito concreto, ya digo, nos encontramos en una situación muy insatisfactoria, porque, en definitiva, en ninguno de los instrumentos creados hasta ahora han permitido una regulación estricta en función de esos criterios que se han ido elaborando para evitar que finalmente las armas lleguen a donde no tienen que llegar. España, además, no tiene reparo en reconocer que no tiene sistema elaborado para certificar el último destino. Uno de los problemas que nos preocupa siempre es: yo se lo vendo a usted, pero no sé si se lo queda a usted o se lo pasa a otro. Una de las cosas que siempre nos ha chocado en España, veréis, España, ya digo, aparece el 7º ahora mismo, por lo tanto parecería que es muy importante en cuanto a volumen. La inmensa mayor parte de lo que España vende ahí fuera no se le vende a países que nos pueden preocupar más. Es algo que creo que necesita una mínima explicación. Al final, por ejemplo, los Eurofighter o los aviones de transporte estratégico A400M, Airbus, se ensamblan en España. Por lo tanto, aparece como una operación de exportación española, aunque la mayor parte de ello se ha construido en otras factorías de otros países de la Unión Europea. Eso coloca a España en una posición muy llamativa. No es eso incluso lo que más me preocupa, porque ese avión A400M no se le vende a Arabia Saudí, y si se le vende, no lo va a utilizar directamente en la guerra de Yemen contra la población civil. Donde España, de una manera menos llamativa, está tradicionalmente actuando es en munición, bombas y explosivos. A lo mejor yo, España, no le he vendido el fusil, pero soy yo el que le vende la munición. ¿De acuerdo? Y eso es menos llamativo. Son contratos menores comparado con vender un avión A400M. Luego, eso es, ya digo, una zona más gris, si se quiere, menos de titulares de prensa, pero que es una cuestión preocupante. Lo llevo a un país concreto. Durante muchos años veíamos continuamente cómo España vendía mucho a Ghana. ¿Qué le vendía? Armas de tiro deportivo. Y dice, bueno, pues será que a los ganeses le encanta el tiro al plato y les vendemos todos los años. No, sabíamos de sobra que Ghana era un punto intermedio para desde ahí alimentar a todas las milicias de todos los grupos armados que se movían y se mueven en República Centroafricana, en República Democrática del Congo y en tantos otros lugares. Pero la licencia era de tiro deportivo, ¿de acuerdo? Y el arma podía ser calificada como de tiro deportivo porque las categorías no siempre quedan muy definidas. De hecho, cuando uno mira las estadísticas de la Secretaría de Estado, hay categorías muy ambiguas, muy difusas. No está diciendo el misil tierra-aire S-200, no. Y, por lo tanto, no siempre sabes lo que hay detrás de ese nombre formal, administrativo. Todo eso, como digo, obviamente resulta inquietante en la medida que con esas armas se mata. Es evidente en cualquier caso, lo digo para no dejarnos ir al extremo, es evidente que aunque desaparecieran las armas, no desaparecería la violencia si no trabajamos las mentes. Lo digo por aquello, para no olvidarlo. ¿Recordáis cómo empezó todo esto? ¿Recordáis cuál es la primera muerte violenta que ha habido en la historia de la humanidad, según la leyenda que nos contaron? Caín mató a Abel. No lo mató con un misil tierra-aire, no lo mató con una ametralladora. Lo mató con la quijada de un burro. Hay que tener muchas ganas de matar a tu hermano para ver un arma en una quijada de un burro. ¿De acuerdo? Luego la cuestión no es solamente no fabricar misiles, no fabricar carros de combate. La cuestión es trabajar la cabeza, trabajar mentes y corazones. Es decir, resolver pacíficamente los conflictos que se nos presentan. Ese es el trabajo fundamental de la construcción de la paz. No es la desaparición del conflicto.
es resolver el conflicto por vías no violentas, que no es la misma tarea. Y, por lo tanto, ya digo, yo parto de la idea, sé que resulta más fácil decir, pues abajo los ejércitos, abajo la industria de defensa, yo en el mundo en el que me toca vivir asumo que son necesarios todavía, no sé por cuánto tiempo los ejércitos, asumo que es necesaria una industria de defensa, regulémosla, se trata de regularla, para mí, y con la aspiración, obviamente, de que desaparezca algún día esa maquinaria, esa necesidad, y por lo tanto, si algo tiene sentido de ese refranero tan para todo, el refranero español vale para blanco y para negro, lo demás vale prevenir que curar, es evidentemente el principal en este tema. ¿Qué estamos poniendo en la prevención para no tener que estar luego en una actitud reactiva tratando de reducir o de eliminar una violencia que ya ha estallado por razones sociales, políticas o económicas, como ocurre en tantos lugares del planeta? Bien, en ese contexto, y lo dejaría ahí por un momento intentando ligarlo luego al final, me iría con otra variable. En este planeta vivimos actualmente 7.400 millones de personas. Vuelvo otra vez a las cifras para conectarlo con el tema de refugiados. 7.400 millones de personas. Según la Oficina de Población de la ONU, hay 250 millones de personas en este planeta que residen permanentemente en un país distinto al de origen. 250 millones de personas. De 7.400 no llega ni al 3% de la población mundial. Lo digo para que cuando nos acercamos a este tema, lo de aquí no cabe nadie, esto es una invasión, se llevan por delante todo, evidentemente hay zonas más sensibles o menos sensibles, pero a escala planetaria, 250 millones son 250 millones. De esos 250 millones, nos dice el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con datos del pasado año, que hay 65,6 millones de personas refugiadas y desplazadas, del conjunto de los 250. Eso quiere decir que el resto son migrantes de naturaleza socioeconómica. Luego ahí tendríamos, en esa cifra de 250 millones, 190 millones serían migrantes de naturaleza socioeconómica y los otros 65 millones que he mencionado serían refugiados y desplazados, producidos como consecuencia directa, en la inmensa mayoría de los casos, de conflictos violentos, de guerras. La agenda se nos va complicando cada vez más y ya en el ciclo se ha hablado de cuestiones medioambientales y cada vez vamos viendo la existencia de esa figura de refugiados medioambientales, que en buena medida están también conectados en muchos casos con conflictos violentos. Hablamos de sobreexplotación de recursos, por lo tanto hablamos de lucha por el control de los recursos escasos. Y recursos escasos pueden ser diamantes de sangre, pero también pueden ser maderas preciosas o también puede ser agua o tantas otras cosas. Tenemos unos 260 ríos internacionales en el mundo, es decir, compartidos por 2 o más países. Tenemos, por lo tanto, 260 factores belígenos en el mundo. Porque si no encontramos fórmulas de gestión común de ese agua escasa cada vez más, pues evidentemente eso es un factor belígeno que puede derivar en violencia para intentar controlar ese recurso. Y hablo de agua, no de oro, o de diamantes o de petróleo. Por lo tanto, ya digo, cuando hablamos de refugiados es difícil hacer una distinción estricta, precisa, entre los que son solo por violencia armada, solo por cuestiones medioambientales, solo por razones socioeconómicas. En fin, creo que necesariamente tenemos que tratar en su conjunto la realidad de esos 250 millones de personas que por una razón o por otra han tenido que salir de sus casas. El matiz, obviamente, que siempre tenemos que hacer entre desplazados y refugiados, siendo en ambos casos personas que tratan de poner a salvo su vida porque su vida está en peligro, es que unos atraviesan una frontera internacional y otros siguen dentro de su país. Cuando hoy miramos un caso como el de Siria, dramático donde los haya, pero desde luego no el único, es siempre un ejercicio fácil el de Siria. Recordad simplemente que Siria, cuando empezó esto hace 7 años, Siria eran 23 millones de personas. Nosotros somos 46 millones de personas. Hagámonos a la idea de que en estos últimos 7 años, por lo tanto, para hacernos una imagen de la tragedia, hagámonos a la idea de que en estos últimos 7 años en España han muerto violentamente 1 millón de personas y que hay 24 millones de españoles refugiados o desplazados. Esa es la dimensión de la tragedia. Eso es lo que se está viviendo en Siria todos los días.
como efecto de un conflicto violento que no tiene solución a corto plazo y lo que apunta a solución es, desde luego, bastante negativa, bastante oscura, con Bashar al-Assad, un régimen genocida, convertido ya en el ganador de una guerra que ya está ganada por parte del régimen, aunque no esté acabada, es decir, aunque siga produciendo violencia a partir de aquí. Desde esa perspectiva, por lo tanto, y a partir de esas cifras, daría una cifra más. En la Unión Europea somos, mientras no se nos vayan los británicos fuera del club, en la Unión Europea somos algo más de 500 millones de personas. En esa misma Unión Europea hay 36 millones de personas que vienen de un país de fuera de la Unión Europea, que residen permanentemente en la Unión Europea viniendo de un país de fuera. Eso significa también estadounidenses y australianos, ¿de acuerdo? O sea, no pensemos solamente en un pobre desgraciado que venga de África subsahariana o de Siria o de Afganistán, sino en su conjunto 36 millones de personas. Lo digo también otra vez por eso que se nos plantea a veces en algunos discursos ya no solo populistas y demagógicos, sino directamente xenófobos y racistas, de otra vez lo mismo, nos invaden, nos quitan lo que es nuestro, aquí no cabe nadie más. Lo planteo a veces de esa manera. ¿Tan tontos somos los 500 millones para que 36 millones se nos lleven por delante?